Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras. De lo que se trata es de cambiarlo. En esa famosa frase, escrita en 1845, el socialista radical Karl Marx deja claro que el objetivo de su obra es pasar de la teoría a la acción. Su propuesta, en última instancia, es el del cambio práctico y revolucionario. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y así como bien escucharon, hoy, 30 de octubre del año del Señor, hablaremos del comunismo. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde cambia entra por tus oídos. Bienvenido. 3 años después de esta idea de 1845, Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Aunque su repercusión inmediata fue escasa, el breve texto, poco más que un panfleto, puede que hiciera más que ningún otro documento por cambiar la historia del siglo XX. En las primeras palabras del manifiesto, Marx se refiere al fantasma del comunismo que estaba persiguiendo a las potencias de la vieja Europa en la primera mitad del siglo XIX. Este amenazante íncubo lo formaba una corriente ascendente de socialistas radicales que se había movilizado en nombre de los trabajadores oprimidos y empobrecidos en una transformación de la producción industrial que había generado gran riqueza para sus patrones capitalistas. Sus objetivos eran el derrocamiento violento de la sociedad capitalista y la abolición de la propiedad privada. En el siglo que siguió a la muerte de Marx, en el año 1883, el fantasma volvió a alzarse en una oleada de regímenes comunistas, primero en Rusia, luego en Europa del Este, China y otros países. Al dar vida a sus ideas, o a lo que se hacía pasar por tales, en el mundo real, estos regímenes dejaron un reguero de sufrimiento humano que mancilló su nombre. Cuando este capítulo triste y extraño de la historia humana, como lo denominó Ronald Reagan, llegó a su fin en los años posteriores a 1989, la concepción de Marx de una lucha revolucionaria que culminaría en una sociedad socialista sin clases parecía tan fallida como los países descompuestos que habían usurpado el nombre del comunismo. Pero en el siglo XXI, sobre todo tras la crisis del crédito global que desveló los efectos de un capitalismo desenfrenado, la percepción ha cambiado. Puede que sea verdad, como se ha sugerido a veces, que el comunismo esté condenado al fracaso porque se basa en una concepción equivocada de la psicología humana. Aún así, es posible ahora que el polvo tóxico de los regímenes comunistas del mundo real se ha asentado, admirar una vez más la honestidad básica de la concepción de Marx de una sociedad en la que cada uno se da según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden dejar sus mensajes en este tema tan truculento, por decirlo de un modo, porque creo que todos en algún momento cuando hemos sido jóvenes, o quiero pensar que la mayoría de nosotros que nos están escuchando aquí, hemos tenido esas ideas revolucionarias para tener una sociedad más igualitaria, llegando a un punto en el que quizás
si no nos consideráramos comunistas, sí pudiésemos tener alguna idea socialista, algo para poder dispensar un poquito ese poder, esa economía que se da en los gobiernos y que las clases menos favorecidas pues pudiesen tener un fluido de eso que está dejando el sistema de gobierno, que se pudiese presentar como un sistema capitalista. Vamos a hacer nuestra primera pausa y, bueno, sin antes recordarles, claro, que nos pueden dejar sus mensajes en Crónica Lunares de Zoom, en Facebook. Ahí le pueden poner seguir, ahí o me gusta para que nos sigan y nos dejen ahí sus mensajes también. Yo con gusto responderé todos y cada uno de ellos, o sus sugerencias de temas para lo que estamos haciendo en nuestros programas de toda la semana. Y pues en fin, ese sería en Facebook, en Instagram como cronicalunares.zoom. Del mismo modo nos pueden mandar un correo como cronicalunares.zoom@hotmail.com. Y pues vamos a hacer la pausa y ya después les explicaré dónde más nos pueden escuchar. Las ideas de Marx, concebidas desde el principio como doctrina política y como programa práctico para la acción, se basan en una teoría económica muy definida del progreso histórico. Según Marx, la primera prioridad de la sociedad es producir cuanto sea necesario para asegurar su propia supervivencia. Tal objetivo solo puede conseguirse con el modo de producción característico de cada época, la combinación de las materias primas disponibles, las herramientas y técnicas que existen para elaborarlas y los diversos recursos humanos que pueden utilizarse. La estructura subyacente impuesta por estos factores económicos determina, a su vez, la organización de la sociedad como un todo y, en concreto, las relaciones entre los diversos elementos sociales o clases. En cada fase histórica, afirma Marx, una clase domina y controla el modo de producción de la época, explotando el trabajo de otras clases en beneficio de sus propios intereses. Sin embargo, los diversos modos de producción del pasado y del presente son siempre inestables. Las contradicciones inherentes en las relaciones entre los diversos elementos sociales conducen inevitablemente a tensiones y trastornos y llevan al final al conflicto y a la revolución en el que la clase dominante es derrocada y reemplazada por otra. El modo de producción de la época de Marx era el capitalismo industrial. Él creía que se trataba de una fase necesaria del desarrollo económico que, al desplazar al feudalismo, había disparado el rendimiento productivo. Sin embargo, la burguesía, clase dominante en el capitalismo, había utilizado su poder económico para generar una inmensa riqueza para sí misma, comprando y vendiendo bienes con un beneficio que se debía al trabajo de la clase obrera, en este caso, el proletariado. Tal explotación, sostenía Marx, seguiría aumentando y causaría un empobrecimiento todavía mayor del proletariado. Con el tiempo estallaría una crisis cuando la clase obrera, al darse cuenta de que la brecha entre sus propios intereses y los de la burguesía eran insalvables, se levantaría, derrocaría a sus opresores, tomaría el control de los medios de producción y aboliría la propiedad privada para defender sus intereses frente a una contrarrevolución burguesa. Establecería una dictadura del proletariado. Sin embargo, se trataría de un estado de transición, cuyo poder se iría desvaneciendo gradualmente para ser sustituido al final de la historia por un comunismo
plenamente realizado. Una sociedad sin clases en la que habría verdadera libertad para todos. Karl Marx, conocido ateo, creía que la religión era un regalo envenenado para las masas, una fuerza conservadora que la clase capitalista utilizaba para mantener esclavizados a los trabajadores. Se comportaba, según él, como un analgésico, un opiáceo, que embotaba a la gente y hacía que se resignara a sus lamentables condiciones de vida, atribuyéndolas a la voluntad de Dios. La religión es el suspiro de una criatura oprimida. Escribió críticamente en 1843: el sentimiento de un mundo desalmado, el espíritu de unas circunstancias nada espirituales, es el opio del pueblo. Marx entendió muy bien la psicología del dominio y la opresión, las ideas imperantes de cada época. Escribió en 1845: son las de la clase gobernante. La ideología dominante, el sistema o conjunto de ideas manifestados en los medios de comunicación, en la educación, etc., refleja siempre las concepciones de la clase en el poder, determina la opinión ortodoxa, defiende el status quo y sirve así para justificar las relaciones desiguales del poder económico y político. En ¿Qué hacer?, publicado en 1902, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, futuro líder de la revolución bolchevique en Rusia, acepta el análisis marxista de la ideología. Sin embargo, cree que Marx no ha comprendido adecuadamente sus implicaciones en la motivación que llevaría a la revolución. Marx partía de la asunción de que los trabajadores se rebelarían espontáneamente para derrocar a sus opresores, pero Lenin temía que la ideología dominante produciría una falsa conciencia, expresión de Engels, que les cegaría impidiéndoles reconocer sus intereses y les induciría, de hecho, a ser cómplices de su propia opresión. Su preocupación parecía muy razonable en el caso de Rusia, un país sumamente pobre que apenas había superado el feudalismo agrario. Casi no había entrado en la fase del capitalismo industrial, como requería el marxismo ortodoxo, y disputaba mucho de haber desarrollado un proletariado industrial instruido. Lo que se necesitaba, en opinión de Lenin, era una vanguardia de un partido de revolucionarios profesionales, un grupo de élite de intelectuales radicalizados, como él mismo, que dirigiera a los trabajadores de la revolución y les guiara para establecer una dictadura temporal del proletariado. Muchos de los problemas para el comunismo, en sus diversas versiones del siglo XX, pueden remontarse a la pérdida de la confianza en el pueblo que se reflejaba en el desarrollo de la teoría de la vanguardia de Lenin y lo que acabaría siendo conocido como marxismo o leninismo. Todos los regímenes comunistas se proclamaban democráticos, pero de manera más o menos implícita. En esa declaración subyacía la creencia de que el pueblo no estaba todavía preparado o era incapaz de gobernarse a sí mismo. Por esta razón, los estados comunistas del mundo real se fosilizaron en lo que se suponía debían ser tan solo una fase de transición. El poder político siguió concentrado en la vanguardia y la dictadura no era tanto del proletariado como, cada vez más, del Partido Comunista centralizado. La peor publicidad para el socialismo, escribió George Orwell en 1937, son sus partidarios. Y así se demostró hasta un extremo trágico en la experiencia real de los estados socialistas comunistas del siglo XX.
En ellos, más que en ningún otro lugar, cuanto más cambiaban las cosas, más invariables permanecían. Las estructuras de clase capitalistas fueron sustituidas por rígidas jerarquías en las que una nueva clase política gobernaba según sus propios intereses. Las economías planificadas avanzaban pesadas e ineficazmente bajo la dirección corrupta de inmensas burocracias sin control, y no producían excedentes, sino colas en las panaderías y disturbios en los precios. En casi todos los sitios, el paraíso sin clases prometido por Marx degeneró rápidamente en una pesadilla distópica. La historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora es la historia de las luchas de clases. Karl Marx, dicho en su libro del Manifiesto Comunista en 1848. En 1818 nace Karl Marx en Trier, en Renania. En 1844, Marx conoce a Friedrich Engels, que será su colaborador de por vida, en París. En 1848 se publica el Manifiesto Comunista en nombre de la Liga de los Comunistas. De 1867 a 1894, El Capital, obra en 3 volúmenes, grandes volúmenes realmente, expone la teoría sobre el sistema capitalista de Karl Marx. En 1883, Marx muere en Londres. En 1917, Lenin sienta las bases teóricas del marxismo-leninismo. En 1927, Stalin se convierte en líder absoluto de la Unión Soviética. En 1949, Mao dirige la fundación de la República Popular de China. En el 1991, fue el desmoronamiento de la Unión Soviética. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que hayan tenido un buen día y que tengan un buen fin de semana. Recuerden que hoy es 30 de octubre del año del Señor, Sabatum 30 de octubre del año del Señor 2021. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte a la gente de Marruecos que nos descarga y que nos se da chance para podernos seguir aquí en nuestras plataformas, en nuestras distintas plataformas, así como tú que nos puedes descargar en Crónicas Lunares de Sun, en las diferentes plataformas que hay para descargarnos, y nos puedes seguir en Facebook como Crónicas Lunares de Sun. Hace un par de semanas se cayó el sistema de Facebook, casi a principios de mes, si lo recuerdo bien. Se cayó el sistema de Facebook, WhatsApp y Instagram, y me quedé pensando en eso. Entonces les voy a recordar que nosotros también tenemos un canal en Telegram, donde nos pueden seguir así como Crónicas Lunares de Sun. Entran a su Telegram en su teléfono, y ahí en buscar le ponen Crónicas Lunares de Sun y seguramente les va a aparecer este canal. Me gustaría que nos pudieran seguir ahí, porque normalmente doy las otras plataformas y este de Telegram, pues a pesar de que ya también tiene bastante tiempo, se me olvida darlo porque pues es un canal que ocupo solamente para poderlos tener al día de las cosas que se van programando aquí, de las que se van publicando aquí. Y pues para no hacerlo más largo, les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso a la gente que nos escucha en los diferentes lugares. La próxima semana recuerden que nos vemos aquí, nos escuchamos aquí con el tema del socialdemocracia, el tema de socialdemocracia, sí, y porque esta es una de las ramas que tenemos sobre el comunismo y cómo influyó en la Europa del Este
y pues cómo se fue desarrollando con Hitler y pues en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. El chiste es que hoy nos escucharon, les agradezco muchísimo hoy siendo 30 de octubre. Espero que tengan o que hayan tenido un buen año, un buen mes y que el mes de noviembre pues lo empiecen muy bien como lo estoy empezando yo. Les mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunar y les vuelvo a repetir y pues muchísimas gracias por estar.